Paz, amados hermanos, edificados en la palabra. Que Dios les bendiga en esta hora de la mañana, dándole las gracias a nuestro Dios, porque nos ha permitido y nos ha regalado un día más. Gracias a nuestro Dios por la oportunidad y el privilegio que me da para exponer su palabra. Y darle siempre las gracias a Él, porque Él nos mantiene firmes adelante en este caminar. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Dios. Amados hermanos, nos toca exponer la palabra de nuestro Dios hoy martes 9 de diciembre del 2025. Estamos estudiando el segundo libro de Corintios, la epístola que combate las acusaciones contra Pablo. Estamos en la 8ª semana y el tema que nos toca en esta hermosa mañana: el ministerio y sus credenciales. Antes de comenzar a leer la lectura, les invito a que me acompañen a hacer una corta oración. Bendito y amado Padre Celestial, tú que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias, bendito Dios, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Padre Santo, porque te ha placido, Señor eterno, darnos este momento de estudiar tu palabra, de exponer tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque todas las cosas se hacen conforme a tu santa voluntad. Padre amado, en esta hora, agradecida, Padre, porque nos has dado un nuevo día, una nueva misericordia, porque cada mañana son nuevas. Damos gracias, Padre Santo, porque nos das el pan de cada día, nos suple de todas las necesidades, y también, Señor eterno, que hasta este momento no nos ha hecho falta nada. Y es por eso, Señor, que estamos muy agradecidos contigo, Señor eterno. Padre amado, en esta hora le pido el perdón por nuestros pecados, perdón nuestras deudas, perdón nuestros errores y equivocaciones, porque siempre, Padre Santo, cometemos estos errores, y es por eso somos carnes, somos débiles, y es por eso, Señor eterno, que le pedimos el perdón. Porque no hay ni siquiera uno que esté limpio de pecados, solamente Jesucristo, que fue y murió en la cruz sin ninguna causa, sin ningún pecado. Es el único, pero nosotros aquí en la tierra no hay ni siquiera uno. Gracias, Señor eterno, por tu misericordia y por tu bondad. Padre, en este momento, invocando su santo nombre, le pido la bendición y la dirección para este hermoso estudio de su palabra, Señor, que vamos a estudiar, Padre Santo, las credenciales de Pablo. Le pido, Señor eterno, que sea usted bendiciéndole desde un principio hasta un final. Y también, Señor eterno, bendice a todos aquellos oyentes que escuchan estos audios de predicación. Te pido, eterno Dios, que seas tú abriendo entendimiento, abriendo sus corazones para que puedan estar escritas estas palabras en sus corazones. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu grande amor, porque tú nos permites, Señor, estar en esta hermosa mañana estudiando tu palabra. Bendice a nuestros hermanos del ministerio, que tú seas con cada uno de ellos, bendito Dios. Nuestros hermanos edificados en la palabra, a los expositores y a los oradores, bendíceles en gran manera, Señor eterno, y a todos aquellos que nos escuchan, Padre. Sea usted bendiciéndolos a cada uno de ellos, Padre, guardándolos y protegiéndolos, Señor eterno. Gracias, Padre Santo, favores que le agradezco, Padre, en ese nombre precioso que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis amados hermanos, les invito a que me acompañen a que leamos 2 de Corintios capítulo 3, verso 1 al 5, que nos dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas son vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo,
no en tablas de piedra, y no en tablas de carne, sino en el corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Las iglesias deben considerar las credenciales de los ministros para evitar un mal testimonio, logrando que no haya orgullo de creer que es el único mensajero de Dios, ser el dueño absoluto de la vida o de la verdad, de valorarse y recomendarse a sí mismo. Número 1. Las credenciales del ministro no son cartas de recomendación. Verso 1. El ministro o creyente es por un testimonio porque ha tenido un verdadero cambio de vida. Ha sido transformado a una vida íntegra. Número 2. Credencial 1. Vidas escritas en el corazón del ministro. Verso 2. Una vida íntegra, sin tacha, como decimos, sin mancha. 3. Credencial 2. Vidas escritas por Cristo mediante el ministerio. Verso 3. Escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Todo creyente que hace la voluntad de Dios, poseemos los mandamientos escritos en nuestros corazones o en nuestra mente. Miremos, hermanos, que nos dice Deuteronomio 6, 5 y 6, que nos dice así: y amarás a Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice el verso 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hermano, todas estas palabras siempre nos resuenan en nuestra mente como una melodía grata, solemne, que nos resuena cada instante de nuestras vidas. Credencial 4. Dice, estar calificado y ser hecho competente por Dios. Versos 4 y 5. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, porque Él nos ha dado sus mandamientos, nos ha dado un cambio de vida mediante su Espíritu Santo. Sabemos que dependemos de Dios y nuestra competencia viene de Dios, no de nosotros mismos. Pablo dice que algunas personas de la iglesia de Corinto habían usado cartas de referencia para autorrecomendarse a ellos mismos. Su recomendación a la iglesia no son cartas de referencia, sino algo de mucho valor como la integridad, la humildad y el amor hacia la palabra de nuestro Dios y al prójimo. Mis amados hermanos, las credenciales de Pablo, vemos, hermanos, que la iglesia primitiva del primer siglo, cuando un predicador se guiaba o viajaba de un lugar a otro, era costumbre enviar cartas de recomendación de su ministerio. Pues precisamente esos enemigos de Pablo que lo atacaban en Corinto habían falsificado cartas para recomendarse ellos mismos. Ellos se habían presentado como grandes apóstoles y estaban atacando al ministerio del apóstol Pablo. Así que parece ser, hermanos, que estos hombres estaban diciendo allá en Corinto que el apóstol Pablo no era un apóstol porque no tenía cartas de recomendación. Y es por eso que Pablo dice, empezamos a reconocernos a nosotros mismos. ¿O tenemos como algunas cartas de recomendación de vosotros? No, Señor, dice Pablo.
Yo no necesito cartas de recomendación, porque mis cartas de recomendación son ustedes mismos, ustedes y lo que he hecho en ustedes es mi carta de recomendación. Así que esos falsos apóstoles estaban tratando por todos los medios de que Pablo dejara de ir a esa iglesia para que ellos pudieran hacer lo que querían o lo que les antojara. Esos enemigos de Pablo, ellos presentaban cartas fraudulentas, cartas que no eran realmente hechas por los apóstoles, como Pedro, Juan, sino que ellos mismos las habían falsificado. Ahora las cartas que Pablo presenta no es escrita en papel con tinta. Sí, para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Pablo estaba seguro de que esas cartas eran aquellos que habían aprendido, aquellos que habían sido enseñados por el apóstol Pablo. Y sigue diciendo, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Así que Pablo se está defendiendo de esos hombres que lo atacaban, esos hombres que decían que él no era apóstol. Por eso él dice, si para otros no soy apóstol, para ustedes sí lo soy. Porque el sello de mi apostolado son ustedes, ustedes mismos. Lo que yo he hecho en ustedes, Pablo está defendiendo su ministerio, partiendo del hecho que él les compartió el evangelio y en los que los convirtió en lo que hoy eran. Pablo fue quien los engendró en el evangelio, los que dio a luz, como dice su palabra, con dolores de parto. Los tuvo, los engendró, los dio a luz. Cuando les compartió el evangelio. Ahora que ya están formados, que ya crecieron, lo querían discriminar, lo querían que se sintiera como que no valía nada. Orgullosos. Hermanos, esto sucede muchas veces en las congregaciones. A veces las personas que se han formado, las personas que se han alimentado con la leche de la palabra, personas que hemos cargado como se carga un niño o un bebé, cuando esas personas ya crecen, agarran el conocimiento, entonces se vuelven en contra de aquellos que los formaron. El orgullo, la valentía de sus propias vidas. Hay un dicho que dice, cría cuervos y te secaron los ojos. Y esto es lo que Pablo está diciendo mucho de estos hombres que lo estaban atacando, que decían que él no era un apóstol, quien los había formado, él los había capacitado y ahora lo querían sacar. Hermanos, muchos pastores les ha pasado igual. Conozco muchos pastores que han formado líderes, los han puesto en grandes cargos y después que estos líderes fueron formados, pues terminaron sacando al pastor, sacando al propio pastor de su cargo, del pastorado y poniendo al que ellos quieren. La palabra nos sigue diciendo, si para otros no soy apóstol, para otros sí lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros mismos en el Señor. Así que las cartas del apóstol no son escritas con papel y tinta. ¿Por qué, hermanos? Porque la tinta o porque el papel y la tinta o se borra. El papel se destruye, se deshace.
Pero el Espíritu Santo que escribe en el corazón de los creyentes, esa escritura permanece para siempre. Cada vez que recibimos una enseñanza, está escribiendo en nuestro corazón, en nuestra mente. Esa palabra de Dios, escrita del Espíritu Santo, permanece para siempre. Ahora el cambio de vida de los creyentes en Corinto no era obra de ningún hombre, sino que era obra del poder transformador del Espíritu Santo. Él siempre nos dice, Primera de Corintios 5 al 9, nos dice así, hermano. Primera de Corintios 3, 5 al 9, que nos dice así. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, porque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois a la labranza de Dios, edificio de Dios. Así que Pablo estaba mostrando, no estaba mostrando nada de lo que él decía, era obra suya, que todo lo que había hecho era obra de Dios, no de Pablo, era obra de Dios, por medio de su Santo Espíritu. Estos falsos apóstoles escribían cartas fraudulentas y las enviaban para que los recibieran. Y dice Pablo, yo no lo voy a hacer si las cartas de recomendación son ustedes mismos. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que Pablo les dice, no se olviden quién los plantó. No se olviden de quién plantó esa semilla en sus corazones. No se olviden quién los regó. Y no se olviden de Dios, quien les ha dado el crecimiento. En pocas palabras, Pablo está reclamando que los corintios, que lo respeten o que lo valoren. Por eso Pablo les dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación. Para vosotros de recomendarnos a vosotros mismos. Nuestras cartas sois vosotros mismos. Es lo que nos dice Segunda de Corintios 2:3. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Pablo está indignado, está enojado con esta iglesia por la forma en que lo han tratado, porque no era correcto esa transformación que ellos habían sufrido. Recordemos, hermanos, que ellos, los corintios, antes eran personas paganas, idólatras, eran personas adúlteras,
Ellas estaban llenas de pecado, eran malas personas. Y esa transformación había sido una obra del Espíritu, del mismo Espíritu Santo. Y eso Dios ya lo había anunciado a los profetas. Miremos qué nos dice Ezequiel en el capítulo 11, verso 19 al 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Esto es precisamente lo que había hecho el apóstol Pablo. Había quitado ese corazón de piedra que tenían de pecados, como idólatras, adúlteros, eran pecadores, y había colocado en ellos, por medio de la palabra o de la predicación de Pablo, había colocado el poder del Espíritu Santo. Ese espíritu que ahora estaba en ellos debía enseñarles lo que tenía que hacer. Y es por eso que Pablo les está mostrando que lo que él escribió en ellos no lo escribió en una hoja de papel con tinta, sino que lo que escribió en sus propios corazones con el poder del Espíritu Santo. Las cartas estaban escritas en sus propias almas. Cada enseñanza de Pablo, cada sermón, cada estudio que Pablo les dio era una carta escrita por el Espíritu Santo en sus propios corazones, y ellos estaban olvidando. Miremos qué dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ellos habían olvidado que lo que tenían dentro de él o de ellos era el verdadero maestro. Estaban teniendo la voz de los falsos profetas. Ellos estaban atendiendo esa voz de los falsos profetas. Estaban escuchando la voz de Satanás y habían olvidado que el Espíritu Santo, que Pablo por medio de la predicación les había enseñado. Así es que esa predicación que Pablo les había enseñado, hermanos, nos dice así en el perdón, hermanos, que estoy buscando una cita que no la encuentro, pero aquí. Bueno, hermanos, la predicación que les había compartido y que los iba a guiar y a recordar todas las cosas. Vamos a ver qué nos dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que hablan o habrán de venir. Es el Espíritu Santo el que tiene que recordarnos todas las cosas. Todo lo que Pablo les había enseñado, el Espíritu Santo tenía que recordárselos. Pero ellos estaban prestando oído a falsos profetas, como aquellos que escuchan la palabra de Dios distorsionada. Esos eran falsos profetas o falsos predicadores. Ellos escuchaban la voz del enemigo. Por eso Pablo les vuelve a decir, comenzamos a recomendarnos a nosotros mismos. No tenemos necesidad, como algunos son los falsos profetas que nos dan esas malas interpretaciones. Las cartas de recomendación de vosotros, tenga cuidado. Tengamos mucho cuidado con lo que dejan entrar en sus oídos,
porque demonios atan a la gente y hay momentos donde la gente no escucha porque se ha dejado enredar tanto por la voz del enemigo que ya no escucha la voz del Espíritu Santo. Es importante, hermanos, reconocer la voz del Espíritu Santo cuando es que el enemigo te engaña, cuando dejamos escuchar la voz de Dios, cuando solo escuchamos la voz de los hombres, terminamos convirtiéndonos al hombre en un Dios. Hay muchas congregaciones que el Dios de ellos es un hombre. Terminan idolatrando al pastor, al líder. Lo idolatran teniendo como un Dios. Por eso Dios nos está hablando y nos dice, escuchen la voz del Espíritu Santo. Tú llegaste a Filadelfia porque el Espíritu te habló y te mostró porque estaba en una iglesia de error, porque estaba adorando hombres y se tuvo que mover para que reconociese quién es Dios, a quién es realmente que hay que adorar. Así es que Pablo está indignado con la iglesia. El creyente que ha sido tocado por el Espíritu Santo lo muestra a través de sus obras. Les invito, mis amados hermanos, a leer Romanos 13. Romanos 13. Nos dice así Romanos 13, capítulo 13, verso 8 al 10. Nos dice así, mis amados hermanos. Dice 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquiera otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No debáis a nadie nada, dice, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Tenemos otro mandamiento en esta sentencia, se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El creyente que ama al prójimo muestra con sus hechos que la ley moral está escrita en sus corazones. Lo que ellos estaban haciendo con Pablo era terrible. Pablo les compartía el evangelio. Por primera vez Pablo los capacitó, los educó, los levantó, los regó. Como dice, Apolos regó. Cristo les dio el crecimiento. Dios les dio la formación, y ahora que estaban formados, lo estaban sacando. No, que ustedes no es apóstol, le decían. Usted no tiene cartas de recomendación. Y Pablo les dice: vuestras cartas sois vosotros. La primera credencial del ministerio son las vidas humanas escritas en sus corazones. Se dicen dos cosas. Pablo dice a los creyentes de Corinto, estaban escritas en su corazón. Cualquiera que no conociera podía ver que se preocupaba grandemente por la iglesia de Corinto. Siempre estaba orando por ellos y expresando su amor y preocupación por ellos. Él los apreciaba mucho, los amaba tanto que podía decir realmente que estaban escritos en sus corazones. Las personas son mucho más importantes que las cartas. La recomendación de un ministro no son cartas de recomendación, sino un corazón que tiene personas escritas en el que tiene el amor por ellas.
que no se desentiende con facilidad, que debe alcanzar y hacer crecer personas para Cristo. La recomendación más grande de un ministro son las vidas cambiadas de las personas. El hecho de que un ministro haya guiado a personas a Cristo y las haya hecho crecer en Cristo, dice mucho más que cartas de recomendación. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y eso era lo que Pablo hacía, enseñar la palabra del Señor, escribirlas en sus corazones. Todos los creyentes son leídos por todos los hombres. A diario, los creyentes deben ser cuidadosos cuando escriben con su vida, porque el público observa detenidamente y lee exactamente lo que ellos hacen. Debemos tener cuidado porque el mundo solo lo malo que hacemos observa y dice, ve y ese va a la iglesia, a esa iglesia de Dios, y miren cómo se expresa, cómo camina, y le dañan el testimonio, porque no tenemos el valor de enseñar si andamos desordenadamente. Tenemos que dar un buen testimonio para que vean las buenas obras de Cristo que ha hecho en cada uno de nosotros, un cambio de vida, y esa es una carta de recomendación, una vida transformada en Cristo para hacer a todos participantes de vida o de la palabra de Dios, a las personas el don de la vida, y el poder para dar vidas es de Dios y no de los hombres, solamente es de Dios. Ningún hombre tiene el poder de dar vida, solo Dios, y Dios da potestad al hombre que ha creído y es hecho un ministro, un discípulo, y solo Dios puede llamarlo para hacerlo por medio de su Santo Espíritu. Las credenciales de un ministro son la presencia de Cristo en sus vidas. Juan 3:27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y Juan 15:4 y 5, nada podemos hacer si estamos separados de Él. Tenemos que estar pegados a la vid para que llevemos muchos frutos, mostrar que la ley moral está escrita en nuestros corazones. Tengamos mucho cuidado a quien escuchamos. La mejor recomendación pastoral no es una carta escrita con papel y tinta. La mejor recomendación es nuestra iglesia. La oveja es el reflejo de nuestro pastor. Lo que hagamos allá afuera refleja lo que el pastor o ministro nos ha enseñado. Si en verdad nosotros somos verdaderos cristianos, el reflejo de la enseñanza de una sana doctrina y lo reflejamos en el entorno, en la calle donde andemos, con nuestros vecinos, en el transporte o en el bus donde trabajamos. Por eso Pablo dice, mis cartas son ustedes, pero no escritas en papel y tinta. Mis cartas fueron escritas en sus corazones, cada letra que quedó grabada en sus corazones. Por eso es el cambio de vida de cada uno. Ahora bien, por grandes que sea un ministerio, la gloria le pertenece a Dios. Ahí nos dice 2 de Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El ministro no puede recomendarse a sí mismo para un cargo ministerial, puede que ser visto por el pastor, y quien puede dar un buen testimonio, claro, es las personas
que le rodean, como puede ser la esposa que, eh, que convive con él. Porque el ministro puede tener un buen testimonio intachable, pero quien puede dar esa recomendación es su esposa, su familia, porque ya ha habido problemas, hermanos, que cuando ponen a un hermano para dicho cargo, sea del pastorado, y no dan la talla y más bien ni a dar un mal testimonio. No se puede darse o recomendarse a sí mismo. Él no está calificado para el ministerio porque algunos o algunas personas lo tengan en alta estima. Esto lleva un proceso de calificación. Pablo se preocupaba grandemente por la iglesia de Corinto. Él siempre oraba por ellos y expresando su amor y se preocupaba. El pastor o el líder, el ministro, debe conocer bien quién elige como líder para el ministerio. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Él es quien nos capacita, nos transforma. Vemos las credenciales del apóstol Pablo. Y Pablo está diciendo, no que yo me crea aquí más que otro, no. Lo que yo he hecho es porque Dios me ha ayudado, porque Dios me ha enviado, no que yo sea competente o capaz porque yo sea más inteligente que otro. No, es que he recibido de Dios esa competencia, ese poder, esa capacidad para poderles servir, y eso es importante, no dejarse que el orgullo se nos suba a la cabeza. Por eso Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En ningún momento Pablo dijo que él era el que daba el crecimiento, pero aquellos hombres que miraban en él por envidia, por celos, lo tenían en menos, dado que Dios es el que da el crecimiento. Esto no es mío, dijo Pablo, es de Dios obrando en mí. Tenemos que ponernos a un lado. El predicador recibe la enseñanza de Dios. Aquí está el Espíritu de Dios en alto, dándole la salvación, dándole la sabiduría al predicador, pero el predicador debe estar guiando a las personas a Cristo. El Espíritu está arriba, Dios y el Hijo están a la par. El Espíritu Santo le dice al predicador que lleve las personas a Dios, que lleve las personas a Cristo. No es que el predicador le llegue la gloria a él, que trata de llevar la gloria a ellos o que los aplaudan para que los reconozcan. No que tiren una alfombra roja porque el pastor va a salir y gritan, aplaudan. Entonces la pregunta, ¿a quién están adorando? ¿A los hombres o a Dios? ¿O al predicador? El predicador tiene que pasar desapercibido porque la gloria la debe recibir Dios, no el hombre o el predicador. 1 Corintios 15:10. Pero por la gloria de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo está diciendo, no es que lo que yo hago, lo hago por yo mismo. Yo soy más inteligente, más ungido. No, es que todos me lo ha dado Dios. En mí, Él ha hecho la tarea en mí. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Nosotros somos ese vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros mismos. Un gran ejemplo, hermanos. A veces podemos ver un hermano con
entendimiento, y muchos se preguntan, y este es que, o sea, perdón hermano, personas que tienen un impedimento, y muchos se preguntan, ¿y este es que pecó? ¿Qué pecado cometió? Y tal vez el hermano nació así. ¿Cómo puede ser que este impedimento sea por el pecado? Si ha nacido así, pasa con dificultad a predicar, hermano, es que no es cuestión de pecado, es que Dios permite que personas vean en él, hermano, con este impedimento, débiles, como lo que es débil vasija de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de los hombres, y no de nosotros. Es para que seamos humildes. Segunda de Corintios 12:2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Y Pablo escribió grandes cosas, pero para que no se enalteciera mucho, le fue dado ese aguijón. Así es que debemos ser humildes, como dice Pablo, que la competencia no es de él, sino de Dios, que nos capacita, y es Dios quien ha hecho todo a través de él. Ahora Filipenses 12:13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Por su buena voluntad es Dios al que obra en vosotros, no Pablo ni Apolo, es Dios quien es Dios quien da el crecimiento. Y Pablo lo sabía y decía, mi competencia viene de Dios. Así es, mis amados hermanos, valoremos lo que Dios nos ha dado, sigamos adelante, que el crecimiento es el que nos da. Gracias a nuestro Dios por estas hermosas palabras. Que Dios añade bendición a su palabra. Paz, amados hermanos, y que tengan un hermoso día.